Vacation, sí. Ok. Vamos a orar. Gracias, Padre, por el día de hoy. Gracias por tu amor y misericordia para nosotros. Esto es muy importante porque tú nos vida. Y gracias por esta oportunidad de estar juntos y estudiar tu palabra. Quiero tú vas a darme las palabras que necesito y te veré también. En el nombre de Jesús. Amén. So I want you to know something. Quiero que sepan algo. After the class, you can come and talk to me in Spanish. Después de la clase pueden venir y hablarme en español. But Donna and John and Marcos, no. Donna, John, Marcos. Okay. Sorry. Don. Si ustedes están canadienses, necesitan aprender todo el tiempo, necesitan decir sorry. That's to be a Canadian. So last week we talked about the promises and the covenant that God had made with Abraham. La última semana hablamos de las promesas del pacto que hizo Dios con Abraham. And today we're going to talk about Sarah and Sodom and Gomorrah. Hoy hablaremos de Sara, de Sodoma y de Gomorra. But before we do that, I want to go back to last week. Antes de eso, quisiera regresar a la semana pasada, Because the land is such an important concept in the Old Testament. la tierra es un concepto muy importante en el Antiguo Testamento And then we should wonder what happens to it in the New Testament. y nos preguntamos qué pasó con ella en el Nuevo Testamento, Because it's mentioned in Romans chapter 4 and then it's not talked about. Hablan de ella en Romanos capítulo 4 y nunca jamás. And even in Romans 4, it talks about Abraham inheriting the whole world. Y más adelante menciona a Abraham teniendo por herencia el mundo entero. And that's very different than that piece of land that was talked about in chapter 17. Y eso es diferente al pedazo de tierra del que hablan en el capítulo 17 Or chapter 16, but in the covenant that God makes with Abraham. 16, el pacto que hace Dios con Abraham. And my contention is that the promise of the land has changed to the promise of the kingdom. Y de lo que estoy hablando es que la promesa de la tierra ha cambiado a la promesa del reino, Because Jesus will say, the kingdom is here. ya que Jesús dice, el reino está aquí. And you just hear that over and over in the Gospels. Y escuchas de eso una y otra vez en los evangelios. If somebody is healed, that means the kingdom is here. Si alguien es sanado, significa que el reino ya está aquí. But there's another part of the kingdom that will be future when it's completely here. Pero hay otra parte del reino que será en el futuro cuando el reino esté completamente aquí. So I didn't have the numbers of how often kingdom is used in the New Testament. En ese momento no tenía los números de cuántas veces menciona el reino en el Nuevo Testamento, But I have it today. y lo tengo el día de hoy. The kingdom is mentioned 154 times in the New Testament, Es mencionado 154 veces en el Nuevo Testamento. and if you think of salvation, it's mentioned 99 times. Y salvación es mencionada 99 veces. But that could be when somebody is healed, they're saved. Pero eso también podría ser cuando alguien es sanado, son salvos. Or when Paul is on his voyage to Rome and he's in the big storm, they're saved. O cuando Pablo está en camino a Roma en el barco y hay una tormenta, son salvados.
So the word salvation has many different connotations. La palabra salvación tiene diferentes connotaciones. So the land has been replaced with a kingdom. La tierra ha sido reemplazada con el reino. So in the book of Deuteronomy, if you read about the land, En el libro de Deuteronomio, si lees acerca de la tierra, it will tell you what will happen when you get into the land. te dice acerca de lo que sucederá cuando entres a la tierra. And in the book of Deuteronomy, the phrase in the land is mentioned 342 times. Y 342 veces es mencionada la frase cuando entres a la tierra. So it's a very important concept. Es un concepto importante. But in the New Testament, we have another concept that is just as important. Pero en el Nuevo Testamento tenemos un concepto que es igual de importante. And it's in Paul's writing of the epistles. Y está en las epístolas de Pablo. It's in Christ. La frase es en Cristo. That's where you will find life. Y ahí es donde encontrarás In vida. Deuteronomy, you're going to find life in the land. En Deuteronomio, la vida se encuentra en la tierra. In Deuteronomy, your inheritance is in the land. En Deuteronomio, tu herencia está en la tierra. In the New Testament, in Paul's writing, En los escritos de Pablo del Nuevo Testamento, in Christ is your inheritance. tu herencia está en Cristo. So the land in the Old Testament is pointing to something. La tierra en el Antiguo Testamento está apuntando hacia algo. It's pointing to Jesus and the kingdom. Está apuntando hacia Jesús y el reino. So if Jesus will fulfill all of the Old Testament law, Y si Jesús cumple toda la ley del Antiguo Testamento, that's where you will find your life. ahí es donde vas a encontrar la vida. So Jesus, I don't want to say replaces the land, but he fulfills it. No quisiera decir que Jesús reemplaza la tierra, sino que la cumple. Just by the language that is used and how often it's used. Debido al lenguaje usado y la cantidad de veces que es usado. Okay, I want to leave that Quisiera dejar eso because I just want to reinforce how the land works between the two testaments. Tan solo quería reforzar acerca de cómo funciona la tierra en ambos testamentos. Today we're going to start with chapter 18, El día de hoy comenzaremos con el capítulo 18. and God will come to Abraham again. Dios llega con Abraham otra vez. So in chapter 17, God had come to Abraham in the night and made a covenant with him. En el capítulo 17, Dios llegó con Abraham en medio de la noche y hizo un pacto con él. And now in chapter 18, God comes during the day. Y aquí en el capítulo 18, Dios llega de día. So one of the things that you want to do when you're reading these stories Una de las cosas que puedes hacer mientras lees estas historias look at what time of day it is. es mirar qué hora del día es. Is it dark? ¿Está oscuro? Because it might tell you more than just that it's nighttime outside. Ya que podría decir algo más de que es de noche. And I'm suggesting that we should look at the difference between how light is used in these two chapters. Y quisiera traerlo a atención debido a que quiero que vean cómo se usa la luz en estos capítulos. So when God made the covenant with Abraham, it's at nighttime and it's dark and the light passes through the animals. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, está oscuro y Dios hace luz cuando pasa entre los animales. So it suggests that God is there in the night as well. Sugiere que Dios también está presente durante la noche,
But when he comes in the daytime now, you can see everything. Pero cuando está de día puedes verlo todo. So just imagine this scene of God and two. So it tells us there's three men that come. Se nos dice que llegan tres hombres. And at first, if there's three men coming, Abraham's not going to know who they are. They're strangers. Y cuando llegan, Abraham no va a saber quiénes son extraños. But he runs to meet them, Pero sale de la casa rápido a recibirlos, and he prepares a meal for them. prepara una comida para ellos It's a feast. y es un festín. And if you want to know how much food there is here for three men, because Sarah and Abraham don't eat with them, Y si queremos saber cuánta comida fue solo para los tres hombres, ya que Abraham y Sara no comen con ellos. so Sarah prepares some bread Sara prepara el pan with 3 measures of flour. con tres... Just a moment, please. Medida, yeah, we don't know exactly how Tres big this is. medidas de harina. Yeah, we don't know how big this is. No sabemos exactamente qué tanto es esto. But remember when Elijah is on the mountain and he has this contest with Baal? ¿Recuerdan cuando Elías está con los seguidores de Baal And he makes an offering up on the mountain, y hace una ofrenda en la montaña and he digs all the way around the offering, y excava alrededor de la ofrenda and then he puts 2 measures of water around that fills this ditch around the altar. y toma 2 medidas de agua para ponerlas en este surco. So if you have 3, Si tienes 3, that's a lot of bread. es mucho pan. And then Abraham kills a fatted calf. Y se nos dice que Abraham mata un becerro grande, gordo. Usually you prepare a goat. Usualmente preparas una cabra. So this is not just a little meal. Esta no es una merienda. So why does Abraham make a meal that's this big? Entonces, ¿por qué Abraham prepara tanta comida? What do you think? ¿Por qué creen? ¿Tiene hambre? Muchas hambre. Does it represent who he's making it for because it's special? Okay, at this point, no, A este punto todavía no. because they're just men. Or he doesn't know who they are? Son hombres. At least to start with, he doesn't know who they are. Al That menos will desde el change. inicio solo son hombres. Eso va a cambiar. So here's the thing: if you were to live in that culture, Y esto es algo que sucedería si vivieras en esta cultura. you need to be hospitable. Tienes que tener hospitalidad. That's just a very, very important element for Yes. these people. Para estas personas es un elemento muy importante. And you see that in the laws that are given in Exodus and Deuteronomy, Y vemos que en las leyes dadas en Éxodo y Deuteronomio, because you take care of people. You don't let people go hungry. cuidas de las personas y no permites que pasen hambre. So in this meal that Abraham and Sarah have prepared for these people, En esta comida que Abraham y Sara han preparado para estas personas, the 3 men eat, los 3 hombres comen and Sarah's in the tent, y Sara está en la carpa and Abraham is standing outside of them to serve them. y Abraham está parado afuera para poder servirles. And one of the men says, "Where's Sarah, your wife?" Y uno de los hombres dice, ¿dónde está Sara, tu esposa?
And the answer is, well, she's inside the tent. Y la respuesta es, está dentro de la carpa. And if you know anything about living in a tent, Y si sabes algo de vivir en una carpa, it's not soundproof. no está a prueba de sonido. You can hear everything that's going on outside. Puedes escuchar cada cosa que sucede afuera. So just so you know why I like Abraham, Y una de las cosas por las cuales me agrada Abraham, one summer when we had two girls, un one summer, un verano que estábamos con las niñas, so we had one that was 4 years old and one that was 2, una que tenía 4 años y la otra que tenía 2. and for almost 3 months we lived in a tent. Y por 3 meses vivimos en una carpa. So I have some affirmation with Abraham. Así que sé que sentía Abraham. But one of these men says, I'll come back next year and your wife Sarah is going to have a baby. Uno de estos hombres dice, regresaré el siguiente año y Sara va a tener un bebé. How old is Abraham? ¿Qué tan viejo es Abraham? He's almost 100. Ya casi tiene 100 años. How old is Sarah? ¿Qué tan mayor es Sara? 90. She's 90. 90. Who has a baby when they're 90? ¿Quién tiene un bebé cuando tiene 90? Listen, look at verse 12. No, look at verse 11. Miren el versículo 11. What does it say? How old are Sarah and Abraham? Y dice cuántos años tenían Abraham y Sara. How often is it mentioned that they're old? ¿Cuántas veces se menciona que ya están viejos? Count them. Cuéntenlas. Three times in that one little verse. I think we should get the point. Creo que el punto es muy claro. They're old. Están viejos, They're too old to have a child. demasiado viejos para tener hijos. I think the text wants us to understand that very clearly. Creo que el texto quiere que nos quede muy claro, Because you don't repeat things so often if it's not important. ya que el texto no lo repetiría tanto si no fuera importante. And what does Sarah do when she hears that when she's 90 years old, she will have a baby? ¿Y qué hace Sara cuando escucha que va a tener un hijo a los 90 años? To herself. Se Quiet. ríe a sí misma en silencio. What did Abraham do when God told him he was going to be a father? ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dijo? The same thing. La misma cosa. Is this a laugh of belief or disbelief? ¿Es una risa de creencia o incredulidad? Who has a baby when you're 90? ¿Quién tiene un bebé cuando tiene 90 años? Sarah knows how biology works. Sara sabe cómo funciona la biología. It's impossible. No se puede. That's the point of the story. Este es el punto de la historia. Okay, and when one of the men hears Sarah laugh, Y cuando uno de los hombres escucha a Sara reírse, he says, "Is anything too hard for the Lord?" dice, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? What do you think? ¿Qué piensa? No? You're sure? Okay. Okay, boy. Muy bien. But Sarah is afraid of being confronted about this. Sin embargo, Sara tiene sus reservaciones de ser confrontada al respecto. And she's willing to argue with
this man who she doesn't know, y está dispuesta a argumentar con esta persona que no conoce and she'll say, "No, I didn't laugh y dirá, no, no me reí because I'm afraid." porque tengo miedo. Where has God come before in Genesis to people who are afraid? ¿Cuándo Dios ha aparecido en Génesis a personas que tienen miedo? In the garden. En el jardín. Yeah. Keep that garden story in your mind when we read Genesis. Mantener el jardín en mente cuando leemos Génesis. So when the men have finished their meal, they get up and start off toward Sodom. Cuando los hombres terminan de comer, se levantan y caminan hacia Sodoma. And it's probably about 40 kilometers from where Abraham is to where Sodom is. Y el trayecto es aproximadamente 40 kilómetros. So that's more than you'll walk in one day. Eso es más de lo que caminarías en un día. So when you read this story, Cuando lees esta historia, how long do you think it took Abraham and Sarah to make the meal? ¿qué tanto crees que tardaron Abraham y Sara en preparar la comida? Donna, you're a cook. How long? Well, my bread takes 2 days. It's sourdough. The cow Su pan toma 2 días. ¿El pan 2 the días? cow would have to cook, if they just roasted it would take 2-3 days. Easy. Mucho tiempo. 2-3 días o más. Mucho tiempo. And how long does it take for, in this story, for these 3 men to walk from where Abraham is to where Sodom is? ¿Y cuánto tiempo toma para que estos 3 hombres salgan de donde estaba Abraham y llegar a Sodoma? Yeah, it would take quite a while. Tomaría un largo tiempo. But in the story here, Pero en esta historia, how long does it take to make the meal? ¿cuánto tiempo se tarda para hacer la comida? It's the hottest part of the day, The hottest. the hottest. Es el tiempo más caluroso del día, So the middle of the day. el mediodía. And when do the men get to Sodom? Y cuando los hombres parten hacia Sodoma, See, before it gets dark, right? antes de que oscurezca. The story is not concerned about the time it takes. A la historia no le concierne el tiempo que tomó. The story is concerned about the events. A la historia le concierne los eventos. And that's how you should read most of these Old Testament stories. Y pienso que es así como deberíamos leer estas historias del Antiguo Testamento. Don't worry about the time frame, No te preocupes tanto por el tiempo, but worry about the events and what part of the day they happen. Preocúpate por los eventos y en qué etapa del día tomaron. So when Abraham and the 3 men start to walk towards Sodom, Cuando los 3 hombres y Abraham caminan hacia Sodoma, we need to keep in mind the statement that was made to Sarah. debemos mantener en mente la oración que le hicieron con Sara. Is anything too difficult for the Lord? ¿Acaso hay algo muy difícil para el Señor? And I want to suggest that there are 3 reasons why God doesn't snap his fingers and everything is good. Y quisiera sugerir 3 cosas por las cuales Dios no chasquea los dedos y resuelve las cosas así tal cual. God has just made a covenant with Abraham. Uno, que Dios acaba de hacer un pacto con Abraham. And what does a covenant significa? ¿Y qué significa un pacto? What would be a good example of a covenant? It's a promise. Es una promesa.
So there is a lot of elements the same as in a contract, Hay elementos como un contrato, but think of a marriage. pero piensa en un matrimonio. En el pacto solo hay un obligado. In certain covenants, yes. En unos pactos. Yeah. In the covenant that God made with Abraham, it's God who's going to keep the covenant. En el pacto que Dios hizo con Abraham, es Dios quien lo va a mantener. But that puts some responsibilities on Abraham as well, Pero le pone responsabilidades a Abraham también, because he is supposed to be righteous and walk blameless before God. porque él debe ser justo y caminar sin mancha delante de Dios. So, what I want to suggest is that a covenant has two partners. Lo que sugeriría es que un pacto tiene dos partes. So, the first covenant that God makes with Abraham, El primer pacto que Dios hace con Abraham, yes, it's just God that is responsible to keep that covenant. es solo Dios quien es responsable de mantener ese pacto, But God makes another covenant with Abraham, pero Dios hace otro pacto con Abraham and the sign of that covenant is circumcision. y la señal de ese pacto es la circuncisión. But what we know of covenants during that time, that it's more like a partnership. Pero lo que conocemos de los pactos de ese tiempo es que es como una asociación. Yeah. That doesn't mean that you can do whatever you want to. Eso no significa que puedas hacer lo que te plazca. But if God has made a covenant with Abraham, Pero si Dios ha hecho un pacto con Abraham, then Abraham also needs to respond to that covenant. Abraham también tiene que responder a este pacto. And one of the reasons why I say this, Una de las razones por las cuales digo esto, if you go back to the garden, si regresan al jardín, and in Genesis chapter 1, en Génesis 1, God made humans in his image. Dios hizo a los humanos a su imagen. And an image is to represent God. Y una imagen es representar a Dios. So humans have a responsibility in this covenant. Los humanos tienen una responsabilidad en este pacto. And then in the garden, when God puts the man there, it's the words to work and to till the garden. Y cuando Dios pone al hombre en el jardín, sus palabras para él es que trabaje y mantenga el jardín. But those are the words for a priest in the tabernacle. Y esta clase de palabras son las que se usa para un sacerdote en el tabernáculo. So the priest brings God to the people and the people to God. El sacerdote trae a las personas a Dios y Dios al tabernáculo. And we're going to see how that works out in the rest of this story. Y veremos más adelante cómo funciona esto durante la historia. So one of the things why things don't happen immediately Una de las cosas por las cuales no suceden las cosas inmediatamente is because humans and God are in a relationship. There needs to be representation from both sides. es debido a que hay una relación entre Dios y los humanos. There must be A relationship that works out details. que sea una relación en la que ambos hagan algo. Because humans have been given a very important role in creation. Ya que a los humanos se les ha dado un rol importante en la creación. Okay, so that's one thing, is the covenant. Esa es una cosa, el pacto. The second thing goes back to the garden. La segunda cosa regresa al jardín. Humans have free will. Los humanos tienen libre albedrío. And I think God respects that in some way. Pienso que Dios respeta eso hasta cierto punto. And the last one, God is a free agent.
Y la última es que Dios es un agente libre. The promise isn't in doubt, La promesa no es en duda, but when is in doubt. pero cuando está en duda. That's been Abraham's life. Esa ha sido la vida de Abraham. Promises of blessing, descendants, land. Las promesas de descendencia, la tierra, entre otras. But when? ¿Cuándo? So that's always been the big question for Abraham. Esa siempre ha sido la pregunta más grande para Abraham. So this brings us to another question. Y esto nos llega a otra pregunta. I'm on very, in Canada I would say I'm on very thin ice. En Canadá diríamos que estamos pisando hielo delgado, If there's a water underneath, you can break through. que pisas muy fuerte el hielo y te caes al agua que está justo debajo. But I'm here. Sin embargo, estoy aquí. Can God change his mind? Dios puede cambiar de parecer. What do you think? ¿Qué piensan? No. So in this story, when God is walking to Sodom, En esta historia, cuando Dios está caminando hacia Sodoma, it's broad daylight. es la luz del día. Abraham knows who he's talking to by this point. Para este punto, Abraham sabe con quién está hablando. And God says this about Abraham in verse 17. Y en el versículo 17, Abraham tiene que decir esto. O más bien, Dios dice esto de Abraham. Should I hide my plan from Abraham? Ocultaré mis planes a Abraham. Remember, God and Abraham are in a covenant relationship. Recordemos que Dios y Abraham están en una relación de pacto. And if God is going to reveal this to Abraham, Abraham needs to respond. Y si Dios le revela esto a Abraham, este último tiene que responder. And verse 18 says, "For Abraham will become a great nation, En el versículo 18 dice, pues Abraham será una nación grande, and all the nations will be blessed through him." todas las naciones serán bendecidas por medio de él. Those are covenant words. Esas son las palabras del pacto. And then he says, "I have known Abraham," Y él dice, he conocido a Abraham, so that he can direct his sons and families to keep the way of the Lord by doing what is right and just. lo escogí a fin de que ordene a sus hijos y familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo correcto y justo. So that's how God is seeing Abraham. Así es como Dios ve a Abraham. It's inviting a discussion. Invita a una discusión. Maybe that's not the right word. It's inviting Invita A dialogue. Invita un diálogo. that would be a better word. Esa sería una mejor palabra. And God says, I'm coming down and I'm going to go and look at Sodom. Dios dice, voy a bajar y ver Sodoma y Gomorra. Because I want to know if it's as bad as I've heard. Quiero ver si están tan mal como he escuchado. I think Abraham knows everything that's happening in Sodom. Yo pienso que Abraham sabe exactamente lo que sucede en Sodoma, Because Lot is there ya que Lot está ahí and he's just rescued the king of Sodom. y acaba de rescatar al rey de Sodoma. I think he knows. Creo que sabe. Do you think God knows? ¿Crees que Dios sabe? Yeah, so why does God come down to look? Entonces, ¿por qué Dios baja para ver? It's the same thing he did at the Tower of Babel. Es lo mismo que hizo en la Torre de Babel. God knows. Dios sabe. One of the key words in this passage is to know. Una de las frases claves aquí es para saber. God knows more conocer.
conocer. Yeah. God knows Abraham. Dios conoce a Abraham. God knew when Sarah left. Dios conocía o supo cuando Sara se ríe. And God knows what's happening in Sodom, but he's going to go see anyway. Y Dios sabe qué sucede en Sodoma, pero aún así va a ir a ver. And the idea is that God is going to go to Sodom and he's going to find how wicked they are. La idea es que Dios va a ir a Sodoma para ver qué tan malvados son And he's going to destroy it. y los van a destruir. And how does Abraham respond? ¿Y cómo responde Abraham? Well, if there's 50 righteous people, would you destroy that city? Si hay 50 justos, ¿destruirías la ciudad? And what does God say? ¿Y qué dice Dios? No. No. Actually, if there's 50 righteous people in there, I'll forgive that city. Dice, si hay 50 justos ahí, salvaré a la ciudad. They don't even have to ask. Ni siquiera tienen que preguntar. But if there's 50 righteous, that city is going to be okay. Pero si hay 50 justos, la ciudad se salva. This is typical bargaining that you're seeing Abraham doing with God. Y esta es la clase de diálogo, de negociación que vemos a Abraham haciendo con Dios. So if there's not 50, would you destroy it for 45? Y si no hubiera 50, sino 45, ¿destruirías la ciudad? God says, no. Dios dice no. What about if there's 40? ¿Y si son 40? No. What about if there's 35? ¿Y si son 35? And then what about if there's 20? ¿Y si hay 20? And the answer? ¿Y la respuesta? No. What about if there's 10? ¿Y si hay 10? No. No. Is God changing his mind of what he's going to do in Sodom? ¿Cambia de parecer Dios acerca de lo que hará en Sodoma? Why not? ¿Por qué no? Que ella sabe, ¿no? Ella sabe. Okay, there. Y también podemos decir que cuando él tomó la decisión, es que ya lo sabía. Okay. Que por eso tomó la decisión. Okay, I think that's a very good answer, Esa es una muy buena respuesta, but I think we have to look at some other stories. pero pienso que podemos ver otras historias. Remember when God gives the law to Moses on Mount Sinai? ¿Recuerdan cuando Dios da la ley a Moisés en el monte Sinaí? What's happening at the bottom of the mountain? ¿Qué pasa en al piso de la montaña? Están haciendo ídolos. There's lots of noise, Hay mucho ruido. and what are they worshiping? ¿Y qué están adorando? The golden calf. El becerro de oro. And what does God say to Moses? ¿Y qué dice Dios a Moisés? Get out of the way, I'm wiping these guys out. Hazte un lado, voy a destruir a estas personas. What does Moses say to God? ¿Qué dice Moisés a Dios? Por el pueblo y les dice, pues ya los sacaste de Egipto y para que perezcan aquí en tus manos, ¿qué van a decir los pueblos de la tierra? What will they say about God? ¿Qué dirán acerca de Dios? Did God change his mind? ¿Cambió de parecer Dios? Les dio otra oportunidad. I think so. Pienso que sí. I think the idea of us having a covenant with God, Pienso que la idea de tener un pacto con Dios, if that is a relationship, si es una relación,
then it needs to be worked out. que necesita ser trabajada. So back to your question, God knows, or your statement, God knows. De vuelta a lo que dijiste, Dios sabe. Can God step back from that and say, how will we do this? ¿Puede Dios decir cómo haremos esto? Because in this story, Ya que en esta historia Es lo mismo como cuando los profetas advierten al pueblo, si no vuelves a Dios, te voy a destruir. Es lo mismo, es como lecciones y advertencias y lecciones. okay, there's another story that we could look at. hay otra historia que podríamos ver. Jonah. Jonah says, preaches, in 40 days this city will be destroyed. Jonás predica que en 40 días esta ciudad será destruida. And Jonah says, I don't want to preach that because God, you're going to change your mind. Y Jonás dice, no quiero predicar esto porque vas a cambiar de parecer. I knew it, you would change your mind. Sabía que cambiarías de parecer. So my question really is this, Mi pregunta es realmente esta. can God change his mind? ¿Puede cambiar de parecer Dios? I'm not saying can God change his character. No estoy diciendo si Dios puede cambiar su carácter. Has God given us a role to play in world history? Dios nos dio un rol para la historia. De acuerdo a nuestra respuesta, a la actitud de los hombres. Pues está dispuesto a cambiarla dependiendo de la respuesta del hombre. Yeah, I think so. If God does not change his mind, Si Dios no cambia de parecer, then why pray? ¿por qué oramos? That's what Abraham's doing here with God on the way to Sodom. Es lo que Abraham está haciendo con Dios de camino a Sodoma. And I will put this on the table. Y pondría esto en la mesa. When you read the book of Joshua and the book of Judges, and you see the violence in it, Cuando leemos a Josué y Jueces y leemos acerca de la violencia en ellos, where are the Abrahams and the Moses? ¿dónde están los Abraham y los Moisés? Saying there should be a different way. Diciendo debería haber otro modo. What Abraham is arguing for here with God Lo que Abraham está hablando con Dios aquí, should not the judge of all the earth do what is right? ¿acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? So what kind of a God is it that would spare this evil city for 10 righteous people? ¿Qué sería Dios si perdona a esta ciudad malvada por 10 personas? What kind of a God is Abraham talking to? ¿Qué clase de Dios es a quien le habla Abraham? Dios misericordioso. God is more interested in mercy than in punishment. Dios está más interesado en misericordia que en castigo. If you want to know what the God of the Old Testament is like, Si quieren saber cómo es el Dios del Antiguo Testamento, this is a good place to look. este es un buen lugar para ver. And God is interested in mercy. Dios está interesado en misericordia, He's interested in justice and righteousness as well. está interesado en la justicia también, But he's much more interested in having mercy than in punishment. pero está más interesado en tener misericordia que en castigo. And if this is written to people living in exile, or let me rephrase that. If people in exile are reading these stories Si las personas en el exilio están leyendo estas historias
and they think they have been punished by going into exile, y piensan que fueron castigadas al ser enviadas al exilio, they can rethink who their God is. pueden pensar de vuelta quién es Dios. God is somebody who wants to have mercy, Dios es alguien que quiere tener misericordia, much more than punishing people. más que castigar personas. So what kind of a God is that? ¿Qué clase de Dios es ese? Because I think so often we think that that justice is giving punishment. Muchas veces pensamos que la justicia es dar castigo, But maybe punishment is to bring people to God. pero pienso que el castigo es para atraer a las personas hacia Dios. Okay. That's happening on the way to Sodom. Esto ocurre del camino a Sodoma And now we get to Sodom and it's evening. y llegamos a Sodoma y es de noche. And there's only two of these messengers that come to Sodom. Y son dos de estos mensajeros que llegan a Sodoma And Lot is sitting in the gate at Sodom. y Lot está sentado en la puerta de Sodoma And he invites these people to his house. e invita a estas personas a su casa. But they say, well, no, we'll sleep out in the city square. Pero ellos dicen, no dormiremos en la plaza. But Lot will insist they come to his house, Pero Lot insiste que duerman en su casa, very much like Abraham was hospitable to these men during the day. de manera similar a como Abraham recibió a estas personas durante el día. Lot has that same attitude that he is going to be hospitable. Lot tiene esta misma actitud de hospitalidad. So if Lot is sitting in the city gate, Si Lot está sentado en la puerta de la ciudad, it signifies that he's an important person in that city at this point. significa que es una persona importante de la ciudad en este punto. Remember, he had too many animals for him and Abraham to work together. Recordemos que tenía tantos animales que él y Abraham no podían estar juntos. So he went down to Sodom and lived there Fue a Sodoma para vivir ahí, in the city instead of in a tent. en una ciudad en vez de una carpa. And that wealth probably said something to the people in the city. Y esta riqueza probablemente hizo pensar a las personas de la ciudad. Like always, wealth gets you places. Como siempre, el dinero te lleva a lugares. But so it seems like Lot has just in the gate is where the rulers of the city would meet. En la puerta es donde los gobernantes de la ciudad se encontrarían. And this story will very soon sound like another story in Judges chapter 19. Y esta historia sonará muy parecida a una que está en Jueces capítulo 19. And do you know what that story is? ¿Y saben cuál es esa historia? It's the story of a man who brings home his wayward wife, his wife that had left him. Okay. Habla de un hombre que trae a una concubina, Yeah. Yeah. His concubine. And she becomes a victim of rape in the city. y se vuelve víctima de violación en la ciudad. So this story has many connections with that one. Y esta historia tiene muchas conexiones con esa. So Lot brings these men to his house. Lot trae a estos hombres a la casa. His meal for these men is very different than what Abraham made. Y la comida que hizo para ellos es diferente a la que hizo Abraham. It's bread made without yeast. Es pan sin levadura.
It's what the Israelites will eat on the night that they leave Egypt, Y sería lo que comen los israelitas en la noche que se van de Egipto, because you don't have time. porque no tienes tiempo. So, in a sense, this will be Lot's exodus from Sodom. Y de cierto modo este será como el éxodo de Lot de Sodoma. And while these men are in the house, Lot's house, Y mientras estos hombres están en la casa de Lot, they are, the men all come from the city and they want to know these two men. los hombres de la ciudad llegan, rodean la casa y dicen que quieren conocer a estos hombres. Okay. God knows when Sarah laughed. Dios sabe cuando Sara se ríe. God knows Abraham. He's been very intimate with Abraham in his conversation. Dios tiene intimidad con Abraham en sus conversaciones. And now these men want to the men of Sodom want to know these two men. Y los hombres de Sodoma quieren conocer a estos dos hombres. It has all the connotation of rape. Tiene todas las connotaciones de violación. But that's not the only thing that's happening in Sodom. Sin embargo, no es la única cosa que sucede en Sodoma. I don't have the reference right in front of me, but in Isaiah it talks about Sodom and their sin was this. En Isaías habla de Sodoma y dice que su pecado fue este. They were greedy, Eran avaros, inhospitable, con falta de hospitalidad and violence. y violentos. So the scene here makes us think that this is some kind of a sexual act that these men of Sodom want to have with these people. Así que la implicación en este texto es que hay un acto sexual de parte de estos hombres. And what does Lot do? ¿Y qué hace Lot? Well, he goes outside to talk to the men of Sodom. Sale para hablar con los hombres de Sodoma And he says to them, don't do such a wicked thing. It's horrible. y les dice, no hagan una cosa tan perversa. I have two daughters. Tengo dos hijas, Use them. úsenlas. What do you think of Lot? ¿Qué piensan de Lot? What time of day is this? ¿Qué tiempo del día es este? It's night. It's dark. La noche está oscuro. There are dark things happening at night. Cosas oscuras suceden en la noche. Why would Lot do that? ¿Por qué Lot haría esto? Why do you think? ¿Por qué crees? Well, if you lived in that culture Si vivieras en esa cultura and you have guests in your house, y tienes invitados en tu casa, you need to protect those guests. debes proteger a esos invitados. That's part of being hospitable. Eso es parte de tener hospitalidad. Did Lot do the right thing in offering his daughters? ¿Lot hizo lo correcto al ofrecer sus hijas? No. No, But Lot is trying to protect his guests. pero Lot está intentando proteger a sus invitados. It's a very difficult decision to make when you would be in this kind of a position. En esta posición sería una decisión muy difícil de hacer. But the men in the house pull Lot back inside. They pull him inside. Yeah, they reach out and pull him inside A los hombres de Sodoma jalan a Lot hacia ellos to save Lot from these men, because these men also want to attack Lot. Los hombres de la casa jalan a Lot hacia ellos porque quieren protegerlo de los hombres de Sodoma que quieren atacar a Lot.
And the men outside the house are blinded. Se nos dice que los hombres afuera de la casa son cegados So they can't find the door on the house. para que no puedan encontrar la puerta de la casa. What was Abraham's prayer? ¿Cuál era la oración de Abraham? Will you punish the righteous with the wicked? ¿Castigarás a los justos junto con los malvados? And here the answer is God is answering Abraham's prayer. Y aquí Dios está respondiendo la oración de Abraham, Because Lot has just been saved by these two men. ya que Lot ha sido salvado por estos dos hombres. There's also something different here from when Abraham is talking to God. Y hay algo diferente aquí comparado cuando Abraham habló con Dios. There tells us that it was the Lord that was talking with Abraham. Y se nos dice que era el Señor quien hablaba con Abraham. Here these guys are just called men most of the time. Aquí la mayor parte del tiempo nos dice que estos dos hombres son hombres, humanos, Or they're called messengers or angels. o se les llama mensajeros o ángeles. But an angel is a messenger. Un ángel es un mensajero, So it could just be a man. podrían ser hombres. So we're in the dark here. Estamos en la oscuridad aquí, So it's not all clear who these people, these men are. no es del todo claro quiénes son estos hombres, But they're there to save Lot. pero están ahí para salvar a Lot. And they tell Lot to get out of the city. Le dicen a Lot que se vaya de la ciudad, And if he has anybody else beside his family, he's supposed to tell them to go. y si tiene más familia, le dice que vaya por ellos para que se vayan. And there's two son-in-laws. Y tenemos dos yernos, Probably they were engaged to Lot's two daughters. We're not sure. But Está- something like that. estaban comprometidos con las hijas de Lot, algo así. And what do? ¿Y qué hacen? They laugh, Se ríen, just like Sarah. justo como Sara. They're not going anywhere. No van a ir a ninguna parte. And so at dawn, the next day, when it's starting to get light, Y al día siguiente, cuando está saliendo el sol, these two men or angels say to Lot, hurry up, get out of here. estos dos hombres mensajeros le dicen a Lot, rápido vete de aquí, Because we're going to destroy the city. ya que destruiremos la ciudad. And what does Lot do? ¿Y qué dice Lot? He has no hurry. No hay prisa. He can tell other people what to do, Le puede decir a las otras personas qué hacer, but he's not ready to go. pero no está listo para irse. So how does he get out of the city? ¿Cómo sale de Sodoma? Yeah, the two men have to grab him by the hand and pull him out of the city. Los dos hombres tienen que tomarlo de la mano y jalarlo fuera de la ciudad. Why did they do it? ¿Por qué harían eso? Yes, Dios siempre nos alcanza y tiene la iniciativa primero. Por decir, si ocupamos 1000 pasos, Él da los 999 y nomás nosotros tenemos que tomar uno. okay. So the parable of the 99 sheep and the one that's lost? Parábola de las 99 ovejas. I think it was The- more metaphorical that if Yeah. we are required to take 1,000 steps, he will take 999 for us and just push us the last step. Okay. But you also have the parable of the 100 sheep, Tenemos la parábola de las 100 ovejas,
and you have one that's lost, y tenemos una que está perdida and you're going to go find it. y irás por ella. But our text here says why. Pero aquí el texto nos dice por qué. For the Lord was merciful. Porque Dios fue misericordioso. In verse 16. En el versículo 16. And the angels say to Lot, we can't destroy this city until you're gone. Y los hombres le decían, no podemos destruir la ciudad antes de que te vayas. And what had Abraham been arguing with God about? ¿Y qué estaba hablando Abraham con Dios antes? Will you destroy the wicked together with the innocent? Destruirías a los perversos junto con los inocentes. And the answer is no, La respuesta es no, because Abraham argued with God. ya que Abraham habló con Dios. And finally, they get Abraham to leave the city. Will be Lot, right? Lot. Finalmente le hacen para que Lot se salga de la ciudad. Qué bueno, Tabaré está aquí para correctarme. Yes, so they get Lot out of the city Sacan a Lot de la ciudad and they say, run to the hills and you'll be safe y there. le dicen, ve hacia las montañas, estarás seguro ahí. And what does Lot do? ¿Y qué hace Lot? Yeah, I don't want to go there. It's dangerous. No quiere ver las montañas, es peligroso. So is there a change in the command here all of a sudden? ¿Hay un cambio en la dirección aquí de pronto? Yeah, so the angels or the man actually let Lot decide where he's going to go. Los hombres ángeles le dicen a Lot que tiene permiso para ir a la ciudad. And they go to a little city, Y van a una pequeña ciudad. and is that city destroyed? ¿Destruyen esa ciudad? Why not? ¿Por qué no? Because who's in the city? ¿Quién está en la ciudad? Lot's in the city. Lot está en la ciudad. Question. Pregunta, Did God answer Abraham's prayer? ¿Dios respondió la oración de Abraham? Sodom is destroyed, Sodoma está destruida, but what about this little city? pero que hay esta pequeña ciudad. No, because Lot's there. No, porque Lot está ahí. So let's go back to this question. Regresemos a esta pregunta. Can God change his mind? ¿Puede Dios cambiar de parecer? Yeah? We're not robots. No somos robots. Is God a robot? Dios es un robot. Cambia de parecer si el hombre cambia de parecer. Okay. That's a relationship. Eso es una relación. If you change, then I have to change. Si cambias, yo tengo que cambiar. No. En la teología hay un concepto que se llama contingencia, que se refiere a lo que vemos en la Biblia con Jonás y toda esta historia, que refleja que cuando el hombre actúa de forma diferente, pues Dios actúa de una manera contingente y parece ser que la historia cambia de parecer, se llama contingencia, o sea, Dios obra dependiendo de cómo el hombre responda a lo que Dios está haciendo. Eso sería un lado de la balanza, pero en el otro lado de la balanza no podemos obviar de que
Dios es omnisciente, conoce pasado, presente y futuro. Dios, según Hebreo, es inmutable en su, como usted dijo, en su nombre, en sus pactos y promesas y en su carácter, en su plan eterno. Entonces hay cosas en las que Dios no puede cambiar, según el libro de Hebreo. Y cuando en la Biblia habla de contingente, o sea, se ven estos ejemplos, evidentemente son contingentes, son que evidentemente Dios responde dependiendo de las respuestas que el ser humano da. Entonces, en ese sentido, la Biblia habla desde un punto de vista fenomenológicamente, en el sentido de que, desde un punto de vista humano, en el que vemos que por supuesto, Dios actúa dependiendo de cómo responda el hombre. Solo que es bueno tener ese equilibrio para no caer en, no, entonces Dios es inestable y los planes de Dios todos son inestables y pueden ser buscados en el universo, o Dios es un robot y nos obliga a nosotros a ser robots. Creo que los dos lados, si se toman desproporcionadamente, pues pueden llegar a ideas que se van fuera de la palabra de Dios. Entonces, solo parece. Okay, gracias. I think when we read these stories, there's something that we should be very aware of. Pienso que cuando leemos estas historias hay algo de lo que tenemos que estar conscientes. The stories are told from many different angles. Las historias son contadas de varios diferentes ángulos. So in this story, En esta historia it looks like God changes his mind. se ve como Dios cambia de parecer. The same thing as when Moses comes down from the mountain. Lo mismo cuando Moisés baja del monte. But then you have other stories where that doesn't happen. Pero hay otras historias en donde esto no sucede. So when you think of God, Cuando piensan de Dios, remember we're humans, recordemos que somos humanos and God is that much bigger than us. y Dios es mucho más grande que nosotros. We're not going to figure it all out. No vamos a averiguarlo todo. So we need to leave a lot of room for saying God is God. Debemos dejar mucho espacio para decir Dios es Dios. And in the end, God will figure it out. Y al final Dios lo va a averiguar. But we're called to be in a real, live relationship. Pero se nos llama a estar en una relación viva. And that means working things out together. Y eso significa trabajar las cosas juntos. How exactly that works, ¿Cómo funciona esto exactamente? I'm not sure. No estoy seguro. But God has called us to be in this relationship as His image. Dios nos llama a estar en esta relación como su imagen. So if you don't get a black and white answer, can God change? Si no obtienes una respuesta blanco y negro, si Dios puede cambiar, That's probably a good answer. es probablemente una buena respuesta. We need to live and let God be God, Debemos vivir y dejar que Dios sea Dios, but not be afraid to argue with Him. pero no tener miedo a discutir con Él. If, as long as we are arguing with Him Mientras estemos discutiendo con Él about His character, acerca de su carácter. that's what that's what Abraham's prayer is based on. Eso es lo que la oración de Abraham se basa. You are the judge of the whole world. You should do what is right. Eres el juez de todo el mundo, debes hacer lo que es correcto. Well, what about Lot? ¿Y qué hay de Lot? Well, he gets to this little city, Llega a esta pequeña ciudad and in verse 28 of chapter 19, it says this: y en el versículo 18 del capítulo 19 dice esto. God had listened to Abraham's request Dios había escuchado la petición de Abraham He kept Lot safe
mantuvo a salvo a Lot, al 29. He had, in fact, God had remembered Lot. Y Dios se acordó de Lot Because of Abraham. por Abraham. Remember in the flood, ¿Recuerdan el diluvio? what happened when God remembered Noah? ¿Qué pasó cuando Dios recordó a Noé? The water started to go down. El agua empezó a irse. This is that same kind of thing. Esta es la misma clase de cosa. God remembered Lot because of Abraham. Dios se acordó de Lot debido a Abraham. So Lot had gone to this little city, this little town, Lot llegó a esta ciudad, a este pueblo, but he's afraid of the people there. pero le asustan las personas ahí. Why? ¿Por qué? If you've just escaped from Sodom, Si acabas de escapar de Sodoma, maybe everybody's saying, look at what happened to Sodom, quizás las personas dirían, mira lo que sucedió con Sodoma, and you're here. y tú estás aquí. What happened? ¿Qué pasó? We're not told why he's afraid, No se nos dice por qué tiene miedo. but where does he go? Pero ¿a dónde se va? To the hills where he was told to go in the first place. A las montañas a las que se le dijo que fuera para empezar. And there he lives in a cave. Y ahí vive en una cueva. Lot is no longer this wealthy man that he was when he was together with Abraham. Lot ya no es este hombre adinerado como cuando estaba con Abraham. But there's a problem. Pero hay un problema. He has two daughters. Tiene dos hijas. His wife had been turned to salt because she looked back when she wasn't supposed to. La esposa de Lot se hizo sal por mirar atrás. And there's no other men. Y no hay otros hombres. And what do the daughters do? ¿Y qué hacen las hijas? Remember, Lot was willing to push them out the door and say, guys, you can have these? ¿Recuerdan cuando Lot dijo a los hombres de Sodoma, tengan a mis hijas, úsenlas? Here, you find exactly the opposite. Aquí vemos lo opuesto. They get Lot drunk, Emborrachan a Lot and he does not know what happened. y no sabe lo que sucedió. And both daughters have a son with their father. Y ambas hijas tienen un hijo con su padre. Okay, you're in a cave at night again. Estás en una cueva de noche, otra vez. So during the day, when the three men came to Abraham, Durante el día, cuando los tres hombres llegaron con Abraham, what happened? ¿qué sucedió? There's the promise to Sarah that she'll have a son. Está la promesa a Sara de que tendrá un hijo. You have this huge feast. Tienes este gran festín. And then, as it starts to get dark, you go to Sodom. Y cuando oscurece vas hacia Sodoma. And what happened in the night? ¿Y qué sucede de noche? Really horrible things, right? Cosas muy horribles. And in the morning, Lot can escape. En la mañana Lot puede escapar And now you're back at night in a cave. y ahora estás en una cueva de noche. And there's the two daughters have sons. Las dos hijas tienen hijos. One of them is called the Moabites, or the first son's name is Moab, El primer hijo se le llama Moab, which means from the father. que significa del padre, And the other one has a son named Ben-Amin, y el otro se llama Ben-Amí, which means son of my relatives. que significa hijo de mis parientes. So it's not a good picture. No es una imagen bonita. And the Moabites and the Ammonites will fight with Israel
for many years. Y por muchos años los moabitas y los amonitas lucharían contra Israel. But if you think of this story, Pero si piensas en esta historia, think of Noah. piensa en Noé. What happened when Noah got out of the ark? ¿Qué pasó cuando Noé salió del arca? Como vino He got drunk. y el, Se emborrachó. y pues And- parece que el hijo Something happened with his son. pasó. Yeah, we don't know what, but something happened with his son. No sabemos qué, pero algo sucedió con su hijo. Here, Lot doesn't know what happened. Aquí Lot no sabe qué sucedió. Noah realized what happened, but here, Lot has no idea. Noé sí supo qué sucedió, pero Lot no. In Hebrews, Lot will be called a righteous person. En hebreos a Lot se le llama un hombre justo. But here, what kind of a person is Lot? Pero aquí, ¿qué clase de persona es Lot? The men have a hard time even saving him because he doesn't want to go. Los hombres la pasan difícil tratando de salvarlo porque no se quiere ir. Lot is presented as somebody that's not very smart. A Lot se nos presenta como alguien que no es muy inteligente. Necio. Yeah, something like that. Sí, algo así. But God answered Abraham's prayer. Sin embargo, a Dios contestó la oración de Abraham. So Abraham's prayer is effective. Y la oración de Abraham es efectiva. Okay, so it's time for your questions. Y ahora es hora de preguntar. What would be a good question for the tables? ¿Cuál sería una buena pregunta para las mesas? What questions come to your minds? ¿Qué preguntas llegan a su mente? Pregunta, o sea, porque yo me imagino que en esta pequeña SWAT sí había varones que podían estar más así. Es una pregunta, ¿no? Que me hace, pero pues no sucedió así, más sin embargo, pues se cumple la oración de Abraham de salvar a Okay, so there are some things we just don't know. Hay algunas cosas que no sabemos. We don't know how the story would have turned out if they had done something different. No sabemos cómo sucedería la historia si algo diferente ocurriera. We just have, La historia de la manera en la que es dicha. but that's a good question Pero es una buena pregunta. because we could ask what would have happened if we had listened. Porque dice qué sucedería si hubiéramos escuchado. So, what would be some other questions that you would ¿Cuáles have? serían otras preguntas? ¿Será posible que haga algo para que Dios tome una decisión distinta? Is there something that I can do that will make God make a different choice? Okay, that's a very good question for your tables. Esa es una muy buena pregunta para su mesa. So, here would be my question for you. Y for the esta tables. sería mi pregunta para las mesas. If we are in a covenant relationship with God, Si estamos en un pacto con Dios, how can we live that out ¿cómo podemos vivir fuera de él? with those kinds of questions? Con esa clase de preguntas. What is my role in my relationship with God? ¿Cuál es mi rol en mi relación con Dios? How can we ask, or how should we ask God, like Abraham did, ¿Cómo podemos pedirle las cosas a Dios como Abraham lo hizo? that are based on God's character? Que están basados en el carácter de Dios.
Okay? Can you work with that question? ¿Pueden trabajar con esta pregunta? Okay, adelante. Creemos que Dios es inmutable. Creemos que Dios es inmutable, que el carácter de Dios no cambia. Inclusive mencionamos por ahí de números que dice que Él no es hombre para arrepentirse. Sin embargo, el ejemplo que mencionaste de Nínive, creo que Jonás va y dice a su manera, ¿no? Dios va a destruir esta ciudad, decretándolo así como, bueno, dando su testimonio ahí. Pero Dios es justo y sabía que merecía destruir. Pero, ¿qué pasa después del mensaje? Se arrepiente el líder de la ciudad, hay arrepentimiento de la sociedad, y Dios es inmutable, y su carácter misericordioso brilla. Me refiero a que no cambió, era el Dios misericordioso de un día antes, y actuó en consecuencia a su carácter inmutable y dio misericordia a Nínive. Creo, no sé, desde no me basta mi razonamiento para comprender el razonamiento de Dios, y ni creo que estoy llamado a poder hacerlo algún día, pero en ese sentir sé que Dios nos llama a pedirle y a orar, y sé que Él es misericordioso. No sé exactamente, pero sé que el orar también me sirve para mí y alinea mis anhelos a su voluntad. Y sí, me da mucha confianza saber que su carácter no va a sufrir nunca una modificación y que Él siempre va a ser bueno y misericordioso y justo. Y si de alguna manera creo que todo el mensaje es como un ejemplo completo. Cuando digo todo el mensaje me refiero a Jesús inclusive. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué merecemos? Muerte. ¿Podríamos decir que Dios cambió de opinión al ofrecernos salvación? Tal vez sí, porque nos lo está ofreciendo a través de la gracia de Jesús, pero es lo mismo. Él es justo a la vez que amoroso, ofreciéndonos a Jesús, y no cambió en su carácter, sigue siendo justo y misericordioso. Pero si hay algo ahí que no terminamos de comprender, pues no queda más que confiar en Él y orar. Bueno, aquí estuvimos discutiendo, llegamos más o menos a un acuerdo de que todo este pasaje, lo que hemos estado leyendo, habla de la relación profunda con Dios, y cómo Abraham nos ilustra cómo relacionarnos con Él. En el versículo 25 del 18, como bien lo señaló Wade, que le dice, lejos está de hacer maldad, le dice que es un Dios justo, pues que es un Dios misericordioso, que es un Dios justo. Entonces, Abraham le dice a Dios cómo son sus características, y en el verso 28, en el verso 27, Abraham se pone en la posición de que humildemente se acerca a Dios diciéndole, soy polvo y ceniza. O sea, entonces nos da un indicativo de cómo podemos enriquecer nuestra relación con Dios, entre más conozcamos su carácter, entre más conozcamos, por lo tanto, su palabra, ¿no? Incluido toda la palabra, ¿no? Incluido Jesús y todo. Entre más conozcamos de Dios, más vamos a tener una relación profunda, rica con Él, y menos posibilidad de quedarnos desviar del camino. Entonces, es más o menos lo que platicamos aquí en esta mesa. ¿Ya? Yo ya contesté 3 sesiones. Bueno, nosotros pensamos que sí, Dios puede cambiar su manera de ser o de pensar. No, bueno, no eso, sino que de actuar hacia nosotros. Si le rogamos, si le pedimos, si tenemos esa relación profunda con esa palabra que utilizaron acá atrás, pero sobre todo que debemos saber cuál es el rol de Dios en mi vida. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida?
porque yo le estoy pidiendo algo rojo y veo puras cosas amarillas, pero es que a lo mejor yo no estoy entendiendo que las cosas las tengo que ver amarillas. Eso es lo que pienso. Bien. La Biblia podemos ver muchos ejemplos donde en general no cambia de opinión, pero sí cambia cuando obtiene una respuesta de nosotros, cuando se nos ve arrepentidos por nuestras acciones, como se le ha visto. Si hay 50 justos, por ejemplo, no va a acabar con ese ejemplo que estamos diciendo. No porque de la nada haya 50 justos, sino que si hay arrepentidos o si hay personas que responden a lo que está pidiendo Dios o a las acciones que va a tomar Dios, ahí es cuando cambia su forma de tomar las acciones, pero no su opinión. Su propósito siempre será el mismo. Nosotros hablábamos de que la parte del ser humano en el pacto con Dios, lo interesante es que Él nos llama a ser parte del pacto de Dios. Más que cambiar de parecer, creo que es que con Abraham lo lleva a ser parte de lo que Él está haciendo, como que Dios invita al ser humano a ser parte de lo asombroso que está haciendo aquí en la tierra. Más que cambiar de parecer, tal vez creo que interactúa con nosotros, ¿no? Cuando lo comentaba yo así, como cuando un papá habla con un niño y hace una negociación y le dices, vete a dormir, ¿no? Y el niño te dice, 10 minutos más. Y tú dices, va, 10 minutos más. Pero yo ya sabía que haría el niño, pero lo estoy ayudando a formar parte del plan. Siento que eso hace Dios con nosotros. Y bajo el pacto creo que es eso, que Abraham lo hizo parte del plan y permitió que Abraham intercediera y que su oración tuviera sentido. Porque si no lo hace, la oración, pues ¿para qué sería, no? Si no pudiéramos interactuar con el mundo y interactuar con Dios para que Dios cambie el mundo, ¿no? Creo que es más esa relación de, porque estamos en el pacto, formamos parte del plan, entonces Dios nos deja interceder y nos deja en la oración cambiar las cosas. Gracias. Tenemos que tener en cuenta nuestra limitante. Nuestra limitante es que vemos las cosas desde una perspectiva humana. O sea, para nosotros el mundo está, por ejemplo, necesitamos que algo cambie y es un caos, pero desde la perspectiva divina, Dios ya ha hecho el plan de su metahistoria y entonces, por supuesto, nosotros oramos, Señor, queremos que alcanzar a tal población, queremos que tú cambies y que tengas misericordia. Y por supuesto, Dios le place obrar en el contexto de las oraciones de su pueblo. Y Dios responde a las oraciones de su pueblo. Pero ya desde el punto de vista de la metahistoria de Dios, de su plan divino y perfecto, pues por supuesto que eso iba a suceder. Pero Él, como dice Tamara, Él nos invita a ser parte de su plan y de ser actores en su plan, actores muy importantes en su plan, para desarrollarlo y llevarlo hasta su regreso o hasta el clima que va a ser la redención completa. Es bien lindo saber que somos parte del plan de Dios, que cada uno de nosotros tenemos un propósito y que Él cambia a nuestro favor, porque siempre Él quiere bendecirnos. Pero yo creo que el corazón lo tenemos que tener conforme al corazón de Dios. Ese es el requisito, ¿no? Y hacer su voluntad. Y a veces nos ponemos renuentes como niños rebeldes. Pero cuando decimos, pues bueno, yo sé que Dios es mi Padre y Él todo lo que haga va a ser a mi favor. No me va a destruir. Al contrario, todo obra para bien. Pero es importante la relación que tenemos con Él. Okay, gracias. Con Dios, porque somos a imagen de Dios, pero a veces también el contexto nos influye.
así como les influyó a las hijas de Lot, tal vez para ellas no fue tan difícil porque vivían en ese contexto difícil. Entonces es cuando vivimos fuera de este pacto que tenemos con Dios. Pero así como Abraham era amigo de Dios y lo conocía bastante, hasta negoció con él cuando quería salvar la ciudad de Sodoma. O sea, tuvo esa confianza. No le estaba con lástima hablando a Dios, sino lo hablaba con reverencia, pero como a un amigo. Gracias. ¿Cómo lo veo? Bueno, lo veo yo, estuvimos hablando y recordé cuando le decía yo a una amiga que Dios ya nos escogió, pero no a todos. Entonces me dice, ¿pero por qué no a todos, no? Porque Él ya desde antes siempre ha sabido de nosotros y ha sabido cómo vamos a reaccionar. Sabe cómo vamos a reaccionar ante cada situación y por eso ya desde antes de nacer fuimos elegidos. No creo que, como comentaba antes, que sea tanto que cambie de opinión, sino que las situaciones en las que nos pone son precisamente para que reaccionemos y vayamos a Él. O sea, y es lo mismo, pues, que cosa que nos confunde decir que si cambió o no cambió de opinión. Creo que quizá no sea tan importante que la palabra cambió. Es quedar fuera de su relación, de la relación con Dios. Nosotros, ahorita, en el ahora, creo que, resumiendo, es permanecer en Cristo. Y así quedamos dentro. I want to leave you with a couple of thoughts. Quiero dejarlos con algunos pensamientos About does God change his mind? acerca de ¿acaso Dios cambia de parecer? I don't think that's the most important question. Eso no es la pregunta más importante. What we want to know is God's character. Lo que queremos saber es el carácter de Dios. And within that relationship is how we can live. Y dentro de esa relación es como podemos vivir. Deuteronomy chapter 5 verses 9 to 10 and talk about God's character. El carácter de Dios se habla en Deuteronomio capítulo 5, verse 5. Chapter 5 verses 9 to 10. Del versículo 9 y 10. And it talks about God's punishment. Y habla del castigo de Dios. For people who worship other gods. Para personas que adoran otros dioses. Up to 4 generations. Hasta 4 generaciones. So what are 4 generations? ¿Qué son 4 generaciones? Who has 4 generations in their family? ¿Cuántos tienen 4 generaciones en su casa? We have 3. Does anybody have 4? Nosotros tenemos 3. Donna. And you might have 5, right? Yeah. 4 generations is one household. 4 generaciones es una casa. So if you start having children when you're young, like Donna, Si tienes hijos cuando eres más joven, como Donna, and then your children have children when they're young, y sus hijos tienen hijos cuando son jóvenes también, so that's one household. eso es una casa entera. In the Bible, the family is the unit. En la Biblia, la familia es la unidad. But how long does God's mercy last? ¿Qué tanto dura la misericordia de Dios? For 1,000 generations. Por 1000 generaciones. Compared to one household that will be punished for doing the wrong thing. Comparado con una casa que sería castigada por hacer lo malo. God's mercy is for 1,000 generations. La misericordia de Dios es para 1000 generaciones. And what is 1,000 generations? ¿Qué son 1000 generaciones? Forever. Para siempre. Yeah. Who would like to pray? ¿Quién le gustaría orar?